Acababa de cumplir 10 años cuando me llevaron con los abuelos a la casa de las montañas. Primero hicimos un viaje muy largo que duró cerca de 3 días. Tuvimos que coger 2 trenes y al final, después de tomar café con leche en un bar al lado de la estación de madrugada con un frío muy grande, llegó el autocar pintado de azul que llevaba a las montañas. Desde luego fue un viaje larguísimo. A veces sentía un poco de cansancio, pero en general me gustó. Porque a mí me gustan mucho los trenes, y aunque parezca mentira, los túneles. Dormir en el tren, despertarte medianoche, oír el trac-trac y sentir el balanceo y pensar, estoy viajando. Voy a través de campos, quizá de bosques, voy por entre boquetes de rocas y debe de hacer mucho frío y mucho miedo ahí fuera, tan de noche, cualquiera está ahí en el campo. Y yo en cambio aquí metidita, durmiendo. Con solo levantar la cortina de cuero de la ventanilla vería todo ese miedo, pero voy aquí arropada y durmiendo. Eso me da cosquillitas frías por el espinazo, de esas tan agradables. Pues como iba diciendo, subimos al autocar que llevaba a las montañas a eso de las 5 de la mañana. ¿Nunca habéis visto una ciudad a las 5 de la mañana? Resulta algo rara, la verdad, por lo menos en invierno, cuando yo la vi. Todas las tiendas tenían el cierre echado, el parque estaba cerrado y los troncos de los árboles aparecían casi negros. Las pisadas sonaban en la acera, chop, chop, y aunque no llovía, no sé qué había en el aire y en los ruidos que lo parecía. Además, una cosa rara. La luna estaba allí, en el cielo, y el cielo, en cambio, tenía una luz que sin ser de día no era de noche, y estaban encendidos todos los faroles. Como aquella ciudad era una ciudad vieja del norte de España, los faroles aún eran de gas, y se oía al pasar debajo de ellos un silbidito pequeño que me gustaba bastante. Madre mía, Ana María. Madre mía, Ana María. Pablo Vilaboy, lo digo en plan retórico, pero que te traslado la pregunta y la patata caliente. ¿Se puede escribir mejor? Por lo menos en su estilo, creo que no. Aquí tenemos a Paulina, que sería una novela corta o un cuento largo, con el estilo ese tan reconocible que imprimía Ana María Matute en sus novelas juveniles o de descubrimiento, que como todas ellas tiene como un aura de cuento, pero al mismo tiempo de realismo, ¿no? Hay amargura, pero también hay dulzura, hay fantasía. Ana María Matute decía que si somos capaces de imaginar, es que lo que imaginamos es real. Y ella enlaza muy bien en este tipo de historias esos dos niveles de imaginación, fantasía y el realismo crudo, generalmente visto a través de los ojos, en este caso, de una niña, con lo cual tiene una resonancia mucho mayor en el lector. Lo asombroso de Ana María Matute, o una de las cosas que a mí más me asombran, es que siempre, y lo mantuvo hasta el final, su última novela publicada completa, porque luego quedó aquella que no terminó, Paraíso Inhabitado, que tanto nos gusta a ti y a mí, además en especial, y mantuvo que cuando describía, cuando contaba, cuando narraba una niña, te crees que lo está contando la niña. O sea, un lenguaje muy elaborado, pero al tiempo muy prístino, muy sencillo, muy directo, y mantiene esa inocencia y ese candor de los niños como algo natural. Sí, ella, aparte de esos dos niveles que hablábamos de fantasía y realismo, en su forma de escribir también combina, yo creo que dos niveles, ¿no? Lo que te llega de forma inmediata, que es la sencillez, pero después, si ahondas un poco, hay un trabajo para llegar a esa sencillez y esa forma tan estética, ¿no?, por así decirlo, que tenía de escribir, que bueno, pues una de las grandes que hemos tenido y tenemos aquí en España, Ana María Matute. Ana María Matute, eso que sabía fundamentalmente, como tanto gusta decir a los escritores y a los lectores, a los que de verdad llevas dentro ese amor por las palabras, nunca mejor dicho, por lo que vamos a hablar a continuación. Sabía contar, que ahí está, ¿verdad? O sea, enganchas con el lector, enganchas con la otra persona, porque, como decía
otra de las grandes de este país, Carmen Martín Gaite, hay que buscar y encontrar ese interlocutor. Y ella lo sabía hacer desde los 8 años hasta el infinito y más allá. Y hoy tenemos la fortuna de contar en este programa, por fin, porque nos hemos perseguido un tiempo, puedo presumir, y además lo digo de antemano para que nadie se me engañe, de considerarme, y sé que es mutuo, amigo de nuestro invitado. Pero llegué a ser amigo de él a través de sus libros y de algunos otros encuentros, pero sobre todo a través de sus libros. Y él desde el principio es una persona que lo que ha buscado y lo que busca es comunicarse y comunicar y dialogar. Aunque usted en su casa lo haga con el libro a solas, si entra en lo que él está contando, en esa atmósfera que él sabe crear magníficamente, atmósfera además de muchos colores, una atmósfera poliédrica, pues es un autor, ahora iremos también con ello, que va poco a poco tocando todos los palos, todos los estilos, dando siempre un paso más allá, pero con una trayectoria tan coherente que cualquiera diría, y les, pues, como digo, tengo el privilegio de poder decirlo por vivir muy cerca, que no es así, que la tenía programada desde el principio, pero está encajando cada pieza donde debe. Y para demostrarlo llega esta obra tan personal y tan absolutamente auténtica como es El árbol de las palabras. Andrés Pascual, querido amigo, bienvenido a El arpa de Bécquer. Es una maravilla estar aquí y casi te voy a decir que sigas tú toda la entrevista hablando. No me des cuerda que sabes No, porque que no. es tan bonito escucharte y estas cosas que dices de mí. Muchas gracias, sé que te salen del corazón. Lo de que es mutua la amistad no puede ser más cierto y lo de que hemos tenido momentos muy mágicos, algunos inconfesables, más allá de los libros, también es cierto. Andrés, como digo, El árbol de las palabras, lo cuentas al final, pero también lo has contado al principio, para que el lector ya sepa. Es una historia muy tuya, porque aunque es novela, lo has reivindicado desde el comienzo, es la historia de tu familia, de algún modo, de alguna manera. Es la historia que le debías a tu familia. Eso es, lleva el espíritu de mi familia. Eso es. Mis abuelos, Carmen y Gonzalo, y mis bisabuelos vivieron en la que fue colonia española de Guinea Ecuatorial 20 años, nada menos, allá por los años 20 y 30 del siglo pasado. Y yo quería contar los inicios de la colonia, porque Luz Gabás había contado maravillosamente bien el final en Palmeras en la nieve y quedaba ese episodio tan desconocido de nuestra historia, tan cercana además, y tan desconocido, como digo, sin narrar en clave de novela. Y claro, los abuelos habían dotado a la familia y siempre revoloteaban por la casa a media altura muchas anécdotas de lo más cotidiano. Pero lo más importante es que nos impregnaron de ese espíritu aventurero de la vida, de mirar siempre un paso más allá de los mapas, de querer ir siempre un paso más allá de los convencionalismos, de enfrentarse, en el mejor de los sentidos, a la vida con respeto, con humildad, queriendo aprender de cada cosa que te encuentras por el camino. Y bueno, y todo eso está en El árbol de las palabras, porque aquí todos son aventureros de la vida. Algunos aventureros también de machete, porque se tienen que abrir paso por la selva, pero cual más cual menos personas que se han lanzado a los confines lejanos, en ese momento que era el centro de África, para encontrarse a sí mismos. Andrés Pascual, escritor generoso y escritor agradecido, tuvo a bien que un grupito de lectores leyéramos el libro antes de publicarse. Él nos escogió, ahí estaba nuestra Pepa Muñoz, la coordinadora de este programa, ahí estaba el Club de Locura de Libros, porque Andrés quería que esos lectores que le conocemos desde el principio, así es, dijéramos, oye, que mira, sí. Y no fue, oye, que mira, sí, lo viste. Además, como dices, allí nadie mentía, no había nadie grabando, podíamos haber dicho lo que quisiéramos, estábamos contigo y con tu editora, con la gran Miriam Galaz, pero ya viste cómo fueron las palabras desde el principio. Pero por lo que te digo, porque de repente es otro Andrés Pascual, pero es el mismo Andrés Pascual, pero encima es que es Andrés Pascual que ha hecho esa evolución de aquella flor de loto hasta Guinea Ecuatorial, hasta Fernando Po, pasando por La Rioja, con dos estupendas novelas negras. Pues te decía, qué coherente tu trayectoria, pero chico, parece que la tenías pensada desde el principio. ¿Cómo has encajado las piezas vitalmente y literariamente? Fíjate, te has anticipado porque iba a decir eso. Si miras mi producción literaria, puedes decir, eres el peor autor del mundo para una editorial. Porque de repente, pues con TAG, por ejemplo, cuando llegué a Espasa, tengo la fortuna de tener o de hacerme con el premio Novela Histórica Alfonso X el Sabio. ¿Y luego qué hago? Pues escribo un thriller ambientado en mi tierra, en La Rioja, que no tiene nada que ver con la India,
y luego otra novela negra porque me quedaba algo más que contar en ese género. Pero con El árbol de las palabras he vuelto a una novela que a mí me sigue gustando muchísimo y haciendo muy feliz, que es El haiku de las palabras perdidas, que fue la novela con la que yo realmente me consideré escritor. O sea, más allá de... Me consta. Sí. Ya tenías dos, pero fue como esta es la novela que de verdad... Sí, pues mira, puede que no haya sido una casualidad, que me ha ido bien con la primera, que la segunda también viniera con premio, porque aquella novela dije, estoy tan orgulloso de haber escrito esto, y también tenía dentro pues, un componente muy personal, no es hoy el día para hablar de ella. Y claro, El árbol de las palabras, ante todo yo quería que fuera una novela bonita, y esto que puede sonar naif, os lo pregunté, ¿recuerdas? El día del primer encuentro, porque me decíais, es que me ha parecido preciosa y tal, y decíais que es muy bonita. Digo, perfecto, porque para mí ese adjetivo lleva dentro un montón de vida, porque es que te apetezca que te arrope la novela, que también te entretenga y te sumerjas, porque si no, pues utilizarías otra palabra. Pero además es bonita sin dejar de ser brutal cuando tiene que serlo, porque cuentas lo que cuentas. Y no Naturalmente. puedes disfrazar ni camuflar. Ni he querido hacerlo. Además, porque era claro. un momento muy convulso en un escenario. Había que contarlo así. Claro, como Guinea Ecuatorial, que era muy complejo por los elementos mismos, ¿no? Por las fiebres que eran letales. Entonces, mira, si ha sido más cómodo escribirla, y puedo decir que la novela es muy bonita, a pesar de todo lo que ocurrió y de lo mal que lo hizo España en Guinea Ecuatorial, como prácticamente, por no decir todas las potencias en sus momentos colonizadores, es porque no es una novela de países. Es una novela de personas, claro, de personas que en mitad del caos y en mitad de un momento difícil y en mitad de una, vamos a decir, política muy errática, surgen en todo su esplendor para demostrar a los demás que siempre hay un camino que puedes seguir, que siempre hay un propósito que te sirva de motor y de faro y que puede iluminar a su vez el camino de los demás. ¿Y por qué El árbol de las palabras? Pues fíjate, esto llegó de casualidad, como suele ocurrir, no estaba planeado ni el título ni el concepto, buscando algo que le convirtiera en una novela especial, porque tenía el escenario, que era inigualable, tenía el momento histórico que cualquier autor lo querría para sí, porque en 1884, que es cuando se desarrolla la trama, ocurren tres cosas a la vez muy importantes, fundamentales, que marcan un principio, un antes y un después en la colonia, que era la llegada de los misioneros claretianos, la expedición de Manuel Iradier y la conferencia de Berlín, en la cual las potencias se repartieron África como si fuera una tarta. Pero vuelvo, me faltaba, digo, ¿y por qué los lectores, las lectoras dirán que es una novela que me ha llegado al corazón, que es especial? Y El árbol de las palabras me lo dio. El árbol de las palabras, o de la palabra, es un árbol físico que hay en todas las aldeas de las etnias bantús, como los bubis de Fernando Po de Guinea, en la cual se reúnen los miembros de la aldea para compartir sueños o dirimir conflictos o escuchar a los ancianos, bendita palabra de los ancianos. Pero en mi caso es un árbol imaginario que la madre de uno de los protagonistas, un adolescente, crea para él y en el cual van colgando en lugar de hojitas valores de la etnia. Familia, desde su punto de vista, tierra en cuanto a la conexión, fortaleza, también desde un punto de vista muy particular. ¿Y para qué me sirve esto? Para confrontar esos valores con los de la metrópoli, con los de las personas que llegaban de la península, de España o de Canarias, y veían la vida de otra forma. Porque ¿cómo se tendrían que haber hecho las cosas? ¿O cómo se deberían hacer siempre? Abrazando la diferencia, la diversidad y creciendo mutuamente. Y yo propongo este camino, que es el que, bueno, llevaron a cabo de forma intuitiva muchas personas que pasaron allá, que pasaron por allá. ¿Y tu visión es la de un hombre de este tiempo o pretendes que fuera la visión de aquel tiempo? Es muy bonita la pregunta, y fíjate, porque no me la había planteado como tal, y en este momento me di cuenta que he escrito ni como un hombre de 1884, ni por supuesto como una persona de 2024, sino es la voz de mis abuelos. Vivieron ellos como 30 años después del momento en el que se cuenta, en el que discurre la trama, pero seguía siendo esa voz aventurera, esa voz de búsqueda, esa voz de embarcarte, nunca mejor dicho, hacia los confines del mundo para darte cuenta que la felicidad, la plenitud es una puerta que se abre hacia adentro, no que normalmente la encontramos sin necesidad de movernos del sillón. Pero este ansia de búsqueda, este ansia de mirar al mundo con fascinación, sí que está ahí dentro, y esta es la voz de los abuelos, en concreto del abuelo Gonzalo, que era una persona llena de vitalidad, que
bueno, me contagió parte de ella y me hizo un favor enorme contagiándome de esa forma tan maravillosa. Andrés siempre se fija mucho cuando hay encuentros, cuando hay presentaciones, cuando hay charlas, en si el lector ha vivido o no ha vivido el libro, incluso para discrepar. Y se fija mucho en esto. Y al llegar, aunque él ya lo sabía, pero bueno, me dice, ¿cómo me gusta verlo? Digo, he quitado algunas para no liarme. Pero de repente, recolocando todo antes de la entrevista, me di cuenta que hay un momento en este libro especialmente mágico que he llamado yo aquí la madre del cordero, porque en las dos mismas páginas he anotado 3 cosas distintas en este breve espacio. Bueno, me tienes que decir cuáles son ahora. Pero, sí, te diré, pero me voy a quedar sobre todo con la de las 3, la frase más como es la, ha quedado, fíjate por dónde aquí, y es como que llegas bum, 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 y llegas a esto. Pasamos la vida con miedo a perder lo que tenemos, y vivir con miedo no es vivir, es sobrevivir. Ese matiz maravilloso que muchas veces, yo incluso a veces de broma, ¿qué tal, cómo te va la vida? Y siempre digo, sobreviviendo. Ya. Pero es verdad, conformarnos con sobrevivir no es realmente vivir. Claro, es que el cerebro está programado para eso, ¿no? Para sobrevivir, para perpetuar la especie y muchas veces... El instinto de supervivencia. Claro, nos anclamos ahí. Pero al final vivir es superar la emoción del miedo. Porque no somos dueños de nuestras emociones y el miedo nos viene bien porque nos advierte de cosas, pero los pensamientos que desarrollamos, el sentimiento al que nos anclamos y, mucho más importante, las acciones que tomamos a partir de entonces, sí que son propiedad nuestra, sí que podemos manejarlas y de las cuales sí que somos responsables. Entonces, tener miedo no está ni bien ni mal, es algo natural, y por supuesto no hay que lanzarse a la piscina sin mirar si está llena, pero sí sin mirar si está caliente o fría, porque todo lo que se pueda soportar, hemos de pasar por ello. Y ya que hablamos del miedo, digamos, reformulo un poco cierta pregunta que tuvimos en aquel, como digo, pequeño círculo íntimo en Librería Reno, comentando tu novela. ¿Por qué tenías tanto miedo a lo que pensáramos tus lectores de siempre? A ver, miedo, eso. Sí, te entiendo. Pero como escritor, sí. ¿por qué tenías? Porque es verdad que se te notaba especialmente tenso en el buen sentido, o sea, emocionado y viendo las reacciones, pero por otro lado como con mucha prevención. Y además Miriam nos lo confesó como editora, que también tú habías tenido un proceso mucho más largo de escritura, como dudando mucho. Que en otras novelas. Sí, porque quería estar a la altura, porque es que mis abuelos eran unos cracks. O sea, el abuelo, he hablado de él, y tenía este espíritu aventurero. Pero la abuela, que es a quien dedico la novela, pongo por sonreír en todas las fotos de Guinea, ¿no? Y esto que puede parecer naif, sí, para mí es muy bonito y es muy profundo, porque significa una intensa aceptación. Ella sabía que estaba con la persona que amaba, que era el abuelo Gonzalo, y allí donde le llevara estaba bien, y estaban en un lugar en el que no tenían ninguna comodidad, en el que corrían peligro de muerte por las circunstancias externas, por el caos que les rodeaba en general, y todo estaba bien, y sonreía en todas las fotos, si tuvieran ella su primera cría, y nunca habló ni una palabra, no digo negra, ni gris, ni oscura, sobre su tiempo en la colonia. Y para mí eso es muy inspirador, porque es saberte en tu camino, abrazar desde la paz el momento y a partir de ahí empezar a construir lo que esté en tu mano. Pero aquí nos acostumbramos mucho a quejarnos, a desesperarnos por las circunstancias. Bueno, lo que te viene dado, ahí está. Lo que tenemos que demostrar es que somos capaces de imponernos esas circunstancias y responder con aquello que está en nuestra mano. Por ejemplo, una sonrisa para que se sienta bien la persona que tienes al lado. ¿Y cómo equilibras lo anecdótico con el retrato de una época? Para mí ha sido primordial retratar la época. Las anécdotas de los abuelos y de otras personas que pasaron por allá ilustran las páginas, ¿no? Y muchas veces nos hacen sonreír o nos hacen estremecernos, pero lo importante era retratar una época que no había sido dibujada en una novela. De hecho, ha sido mi novela más difícil porque no había ni tan siquiera películas en las cuales fijarte, porque muchas veces, y esto puede parecer también de aprovechategui, pero vas a escribir una novela sobre el Taj Mahal, como cuando escribí Taj, pues tienes otras novelas, tienes películas o tienes series que te lo muestran, otras personas ya han hecho el trabajo por ti de investigación. Entonces tú te fijas en aquello que es específico para tu historia. Pero es que para componer el principio de la colonia de Guinea en clave de novela tenía que partir de cero, porque sí que había libros, naturalmente, pero se fijaban en cuestiones muy académicas la mayor parte de las veces. Y había que saber cómo desayunaban los misioneros claretianos un martes de febrero, ¿no? O cómo era la casa del gobernador
y de su mujer, y si estaba elevada sobre pivotes o si estaba anclada directamente en el suelo. Para mí eso era importantísimo. Había pocas fotografías y he querido hacer una fotografía lo más rigurosa posible. Y a partir de ahí construir la trama, por supuesto, en El árbol de las palabras es novelón, pasan un montón de cosas, aparte de mostrar el ambiente y el momento histórico, y te lo pasas bien trazando esas tramas entrecruzadas, pero con la seguridad de que vas con terreno firme. Ya saben que no nos gusta destripar argumentos ni hablar de tramas que ustedes descubran. Nos gusta, pues como esto, hablar de las emociones que el libro provoca, las emociones que los autores han plasmado en él, pero es de esas veces que no puedo resistir a leerles el principio, no toda la contraportada, donde se dice: en el corazón de África, el árbol de las palabras era el lugar donde se escuchaba a los ancianos, se compartían sueños y se dirimían los conflictos. Esa es la trama. Más allá de como contamos a Pablo, de las peripecias de los personajes, maravillosos personajes, por cierto, que hay en esta novela. Todos de ficción, salvo Manuel Iradier, el explorador, pero todos reales porque todos responden a perfiles de la colonia. El finquero, había muchos como el Soria. El gobernador y su esposa, había muchos militares que llegaban allá con los rangos administrativos para ocuparse de la parte diplomática. Y sobre todo toda la estructura de los bubis, porque iba a decirte, claro, vas contraponiendo, efectivamente, es. los que vivían allí con los que llegaban. Que no se trataba de ser políticamente correcto, sino de mostrar la realidad, y la realidad es que había muy poquitos españoles y un montón de bubis, ¿no? Todavía no invadidos por la etnia Fang, que es la que luego llegó desde el continente. Entonces, bueno, pues he querido poner sobre la mesa todos estos elementos que, como decía antes, son mágicos y cualquier autor del mundo lo querría para sí. Yo digo, pero ¿cómo es posible que nadie haya escrito antes esta novela, ¿no? Y jugar con todo ello. Y lo mejor de todo es que además, como en 1884 pasaron tantas cosas a la vez, he podido escribirla a ritmo de thriller, como sabes. Sí. O sea, es una novela histórica, pero que no tiene grandes saltos en el tiempo, todo va pasando día a día y a veces hora a hora, porque todas esas cosas en la realidad... Iba a decirte, en el fondo son pocos días, o sea, para lo que puede ser una novela, una histórica de estas a las que ocurren durante siglos, casi, tú lo sintetizas todo en muy poco tiempo. Sí, son unas cuantas semanas que fueron fundamentales y que marcan ese antes y después. ¿Y quién dijo miedo cuando el autor, se lo voy a robar, trae este libro hoy al programa con esta faja en la que pone segunda edición? Quiere decir que aunque seas el peor autor, Andrés, para las editoriales, incluso despistes a los lectores, ellos te son fieles porque, como decíamos de Martín Gaite y de la Matute, has encontrado tus interlocutores. Bueno, yo creo que cuando escribes desde el corazón, algún otro corazón encuentras para conectar, y me hace tremendamente feliz que esté ocurriendo precisamente con esta novela. Y como colofón, ya sabes que además yo nunca te lo pregunto, aunque a veces durante todos estos tiempos en los que estás escribiendo y trabajando, ya verás, amigo, te gustará no sé qué, pero nunca, ni yo le pregunto, ni a mí quiero que me dé pistas, quiero sorprenderme como lector, pero eso, después de un libro que te ha llenado tanto y en el que al tiempo te has vaciado tanto, imagino que ahora te has tomado como un cierto reposo, o esa cabeza de escritor que sigue colocando piezas irremediablemente en su biografía literaria. Sí, sigo colocando piezas, pero ahora no me siento capaz de empezar ya con otra novela, también por honrar esta. O sea, cada día soy más fan de los rituales y de celebrar el instante y el momento, celebrarlo de verdad. No hace falta tomarte 50 gin tonics, sino ser consciente de lo que has hecho, pararte un momento a contemplarlo con serenidad, desde la gratitud, y estoy en ese momento, que es muy bonito, porque carece de expectativas, ¿no? Simplemente es decir, vamos a vivir esto tan bello que está pasando. No sobrevives, vives. Y vivir, ahí mira, no completo nada. Pues no puedo desearte nada mejor que, voy a leerlo para decirlo literalmente, porque aunque lo tenga ya muy grabado en el corazón, a uno la memoria ya no es la que era. Que el fuego de tu cuerpo nunca se apague, Andrés Pascual. Eso dice por ahí algún que otro brujo, Bubi, y me encanta escucharlo en tu boca como todo lo demás. Muchísimas gracias. Nada, vosotros por invitarme, es un placer estar aquí, sabéis que no es una frase hecha. Pablo Vilaboy, el arpa en el ángulo oscuro, le llevamos el árbol, le da buena sombra. Con un montón de palabras. Digo, que las convierta en notas musicales. Pues ya saben que esas palabras siempre sobrevuelan por aquí, por supuesto, estamos enamorados y cautivados por ellas y vamos a seguir buscando nuevas palabras en libros que dentro de muy poco compartiremos con ustedes. Gracias.